Ya donde estás, en tu casa, en el trabajo, donde estás. Te voy a invitar a que tú cierres tus ojos. Ahí si tú estás en la intimidad con tu Señor, levantes tus manos conmigo y le alabes. Y le digas: Señor, en esta mañana me presento delante de ti para recibir lo que tú quieres para mi vida. Háblame, Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, y llenas de alegría y paz y todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas. Gracias, Señor, por tu amor, que es incomparable, es inmenso. Dale gracias al Señor. Oh, sí, Jesús. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir y junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, y llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, y porque me amas, llena soy mi corazón con tu presencia, y llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas. Señor, en esta mañana oramos por cualquier necesidad que cualquiera de mis hermanos pueda tener en esta mañana. Señor, gracias porque tú nos sanas y tú contestas nuestra oración, Señor. Gracias. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz y todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás,
Gracias, Señor. Te alabamos. Comenzamos nuestra meditación en esta mañana en el libro de los Hechos. Habíamos quedado el domingo pasado en Hechos 23. Desde ahí vamos a arrancar y vamos a leer, Hechos 18, 23. Y vamos a leer desde ese versículo y todo el capítulo 19. Tenemos la Biblia en mano. Hechos 18, 23 hasta el 19 al final. Dice la Escritura: después de pasar algún tiempo allí, es decir, en Antioquía, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Comienza aquí el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Vamos al capítulo 19 ahora. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50.000 monedas de plata.
Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar allí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar, ¡grandes Artemisa a los efesios! Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta. Y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas. ¡Grandes Artemisa a los efesios! Y el secretario del consejo municipal logró calmar a la multitud y dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas, con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. La pregunta en esta mañana es, ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué está la iglesia de Jesucristo en este mundo? ¿Para qué estamos los cristianos en este mundo? ¿Qué pasaría en el mundo si no estuviera la iglesia de Jesucristo aquí? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Obviamente, cumplir con la Gran Comisión. Gran Comisión, algunos no saben qué es la Gran Comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La Gran Comisión, ir y hacer discípulos, bautizando y enseñando. Esa es nuestra misión. Ahora mira, ¿cuál es tu lugar en esa misión? Analicemos un poco el texto. En su segundo viaje misionero, recordarás,
El apóstol Pablo estuvo en Éfeso, pero poquito tiempo. Quédate, Pablo, le dijeron los de Éfeso. No, volveré si Dios quiere. Y allí entonces, después de 2 años más tarde, Pablo va a volver a Éfeso y pasa por lo menos 2 años predicando y enseñando, que es lo que leímos en Hechos 19. Durante ese tiempo funda la iglesia de Éfeso, que tiene como, digamos, iniciador un tal Apolos. 9 años más tarde, el apóstol Pablo, estando en Roma, escribe una carta a esta iglesia de los Efesios, pidiéndoles que vivan como es digno de un creyente, de un cristiano. Les escribo para que ustedes sepan que tienen que vivir como es digno de aquellos que han sido llamados por el Señor. Ahora, yo no sé si te acuerdas ese pasaje de 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, donde Pablo dice: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Claro, porque en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo estuvo un poquito tiempo en Éfeso, pero algo predicó, alguna semilla dejó, y luego vino un predicador llamado Apolos para trabajar aquello que Pablo había sembrado muy rápidamente en Éfeso. Ahora, ¿Apolos quién era? Bueno, un predicador con más celo que conocimiento. Esto nos enseña algo. Muchos cristianos, no, todavía no estoy preparado, todavía no puedo, todavía no sé lo suficiente. Apolos aparentemente tampoco sabía mucho lo suficiente. Pero mira que era una vida dispuesta a ser usado por el Señor. Y este Apolos, aún sin tanto conocimiento, está dejando que el Señor esté usándole para su gloria. Y es gracias a él que en la iglesia de los Efesios va tomando forma y va tomando color. Esto nos enseña que Dios puede trabajar a través de nosotros y a la misma vez trabajar en nosotros. Pero por otro lado también nos enseña que aun cuando Dios trabaje a través de nosotros, todavía no terminó su trabajo en nosotros. ¿Entienden lo que quiero decir? Aun cuando nosotros conozcamos mucho de la Biblia y ya creamos que todo lo sabemos, todavía Dios tiene que trabajar en nosotros. Recuerda el apóstol Pablo: todavía no llegué a la meta, prosigo. Apolos era alguien que podría haber dicho, como muchos hoy: no, yo no puedo, yo no sé, no tengo conocimiento. Allí estaba Apolos siendo usado por el Señor. Y qué bueno que en la iglesia de Jesucristo haya matrimonios como Aquila y Priscila, que toman a alguien con deseo y fervor de servir al Señor, y no juzgando, no criticando, disipulan, enseñan. ¿Te das cuenta lo que está haciendo Aquila y Priscila? Toma a este joven que con tanto fervor está trabajando para el Señor y comienzan a enseñarle la palabra del Señor. Ahora, también recuerda que el Espíritu Santo había prohibido, había impedido que Pablo esté predicando en Galacia y Frigia. ¿Recuerdas? Y ahora está pasando en esa zona 2 años. ¿Ves? No solamente Dios usa a las personas, sino que Dios tiene su tiempo. Lo que quizá hoy te está impidiendo, mañana te va a abrir puertas, como le hizo a Pablo. Pablo no podía predicar en esa zona y ahora está 2 años o más predicando allí. ¿Y por qué? ¿Por qué será que Dios hizo eso? Bueno, en Pentecostés, allí en Hechos 2, cuando Pedro está predicando, se dice que hay personas que venían de Frigia y Panfilia. Quiere decir que ya había en esa zona gente que había escuchado el Evangelio en Pentecostés.
Y cuando Pablo llega a esa zona y pasa tiempo, ya había discípulos. Quizá lo que Dios quería es que Pablo no se lleve los laureles de predicar el evangelio allí. Pablo parece que tenía cierta inclinación al orgullo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Dios le dice tantas veces a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad? Parece que Dios le está diciendo, bueno, mira, para que no se te suban los humos, no vas a predicar aquí, porque ya hay discípulos. Pero después pasan 2 años predicando en esa zona. Como Pablo, Apolos parece que era un devoto judío, pero conocía solamente todo lo que había predicado Juan el Bautista antes de la llegada de Jesús. Era alguien sincero, bien conocedor de las Escrituras, esperaba al Mesías, era egipcio, era de Alejandría. Quizá había visitado Jerusalén en las fiestas, pero a lo mejor no estuvo en el momento de la muerte y resurrección de Jesús. Él seguro escuchó todo lo que Juan el Bautista predicaba. Y Juan el Bautista predicaba acerca de Jesús, pero predicaba de Jesús, del Jesús que iba a venir. Predicaba acerca del arrepentimiento, predicaba acerca del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Predicaba acerca de la necesidad de bautizarse como señal de arrepentimiento. Todo lo que Juan el Bautista y Apolos predicaban era una verdad, pero era una verdad incompleta. ¿Por qué? Porque todavía no estaban predicando acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Mira, busca conmigo, por favor, 1 Corintios capítulo 15. Y mira cuál es uno de los primeros credos de los cristianos. 1 Corintios 15, 1 al 6. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Mira cuál es el evangelio. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a las palabras que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Mira cuál es el evangelio. Así que lo que tenemos aquí es un hombre dispuesto a ser usado por el Señor, que todavía no lo sabe todo, pero que ya está dispuesto a servir al Señor. Y entonces encontramos también el cumplimiento de la gran comisión al ver que hay un matrimonio que discipula a este joven, que le enseña. Tú puedes ser uno de estos. Ay, yo no sé, yo quisiera, pero mira, en nuestra iglesia, Dios mediante, en agosto abriremos la escuela de misión. Allí tienes oportunidad de ser entrenado, de prepararte. No queremos allí grandes conocedores, queremos gente que en la práctica esté haciendo el ministerio. Así que se nos dice después que Apolos fue llamado por Dios a ir a Corinto. Pero aparentemente fue la iglesia de Éfeso la que lo apoyó. Viajó a Corinto con las credenciales de buenas referencias de los hermanos de Éfeso. Y dice aquí el pasaje que Apolos al fin fue de mucha ayuda a los hermanos. Muchas veces nosotros criticamos a aquel que quiere servir al Señor, que todavía no lo sabe todo, que todavía está es un obrero en progreso, y lo criticamos. Como Juan, ¿recuerdas el apóstol Juan cuando va y le dice a Jesús, Señor, hemos visto allí a alguien que en tu nombre estaba echando demonios y se lo prohibimos? ¿Qué le dijo Jesús? No lo hagan. Dejen que siga
haciendo lo que hace. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Así que Apolos era un obrero, una obra en progreso. Fue tan fiel en el reino de Dios que algunos hasta incluso dicen que fue el autor de la carta a los hebreos. No lo sabemos, pero posiblemente sea así. Alguien a través de quien Dios obra y alguien en quien Dios obra. Trabaja a través de él y trabaja en él. Ahora, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, no sé si te acuerdas de esto, en el capítulo 1, versículo 6, dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pasado el que comenzó, la va a perfeccionar presente, hasta el día de Jesucristo futuro. Dios estaba haciendo la obra y la estaba perfeccionando. ¿Cómo entras tú, miembro de esta iglesia, en ese plan de Dios? No me digas, no sé, no puedo, no tengo tiempo, porque aquí tenemos a un ejemplo. Apolos todavía no conocía todo, pero ya estaba siendo usado por el Señor, y el Señor entonces está perfeccionando a través de Aquila y Priscila a este obrero suyo, Apolos. Dios nos llama a aquellos perfectos, llama a aquellos que no lo son para perfeccionarlos. Tú eres uno de ellos. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que Pablo entiende por experiencia de primera mano en Éfeso que Dios se va a encargar del fruto, que el fruto sea algo que Él va a producir. Dios estaba usando tanto a Apolos como a Pablo. Y entonces encontramos en Hechos 19, la última vez que en el libro de los Hechos se habla de hablar en lenguas. Parece que hay algunos patrones notables para observar en este registro que hace Lucas en el libro de los Hechos. Primero, cada vez que se mencionan las lenguas, parece que todos participan. Segundo, no hay indicación que es una práctica continua luego de esa primera vez. Y en tercer lugar, cada suceso es con un grupo diferente. Primero, fue con los primeros judíos que siguieron a Jesús. Segundo, con los primeros conversos entre los gentiles. Tercero, con los creyentes del Antiguo Testamento. Y si bien no se menciona específicamente, hay evidencia en Hechos 8 que los primeros creyentes entre los samaritanos quizá tuvieron la misma experiencia, lo que significa que cada vez que se abre a un nuevo grupo, cada grupo necesita un Pentecostés como prueba de su aceptación dentro del cuerpo de Cristo, cada uno de esos grupos verificados con la presencia de un apóstol. Muy bien, ya dijimos que tanto Apolos como estos creyentes tenían una fe genuina, pero incompleta. Había estado allí Apolos. Y a pesar de que Pablo reconoce que la fe de estos hombres era sincera, pero con un conocimiento incompleto, los llevan a donde estaban, de donde estaban a donde tenían que estar, teniendo su propio Pentecostés. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo tenía como costumbre ir a los judíos siempre y darles primero a ellos la oportunidad de escuchar el Evangelio. Mira allí capítulo 19, versículo 8. El hecho de que Pablo pasase allí 3 meses predicando significa que hubo fruto, pero que también hubo un grupo que rechazó el mensaje. Así que luego, cuando ya recogió fruto y la gente escuchó el mensaje, va a la casa o a la escuela de Tirano. Parece que Tirano era un converso, y Lucas dice que se llenó la palabra de Dios en Asia, no el continente, sino la provincia romana de Asia Menor. Tirano era un retórico griego en Éfeso que aparentemente era dueño de un salón de reuniones que Pablo usaba.
Tal vez la palabra o el nombre tirano era un sobrenombre, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, que el clima en Éfeso, el clima espiritual, estaba comenzando a cambiar. Mucha gente comienza a tomar decisión por Cristo. Muchos lo rechazan, pero muchos creen. El cambio es un proceso, toma tiempo. Y Pablo satura con la palabra del Señor toda esa zona. ¿Ves? ¿Cuál es la tarea tuya y mía en la iglesia? No es hacer conversos, no es hacer que gente diga que creyó. Nuestra tarea es predicar el Evangelio. Nuestra tarea es anunciar el Evangelio. Nuestra tarea entonces es darle la oportunidad a las personas que escuchen el Evangelio. Aquí en el versículo 10, Lucas enfatiza que esa fue la tarea, llenar el lugar con la palabra del Señor. Allí la gran comisión fue cumplida. ¿Cuál es nuestra gran comisión aquí en Kendall? Que todo el mundo escuche la palabra del Señor. Mira lo que va a decir el apóstol Pablo en Romanos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a lo que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero la ira de Dios se revela contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1, 16 al 18. Y esto Pablo lo cree a pie juntillas, al judío primeramente y también al griego. Y por eso él va y está predicando el Evangelio primero a los judíos. Y entonces, no solamente eso, sino él cree que el poder está en la misma palabra de Dios, no en él como predicador, no en él como parte de la iglesia. Si tú vas a 2 Corintios capítulo 11, vas al versículo 5 y 6, mira lo que dice: considero que nada soy inferior a estos superapóstoles. Quizá yo sea un mal orador. ¿Ves? Pablo reconoce que no es un gran predicador. Pablo no es un gran orador. El asunto no está en el poder de Pablo, está en el Evangelio. Lo que nosotros tenemos que comunicar, la palabra de Dios, el Evangelio, el que transforma, cambia vidas y hogares y países. Esa es nuestra tarea como iglesia. Pablo llena todo ese lugar con la palabra de Dios. Primero estuvo pocos días, regresa y comienza a predicar y enseñar y pasa tiempo allí enseñando la palabra de Dios. Y no solo eso, dice que Dios, mira que Lucas es un historiador y se cuida muy bien de las palabras que usa. No dice Pablo hacía milagros, Dios hace a través de Pablo milagros, Dios los hace. ¿Y por qué los hace? Hace cosas extraordinarias e inusuales. Recuerda que Éfeso es una ciudad bien pagana, adoradora de Artemisa, o llamada por otros Diana de los Efesios o Artemisa. Así que ese lugar donde todo el mundo de varias partes del mundo iban a adorar a esa imagen, allí donde hay paganismo puro, donde alguien, una diosa seguramente, decían ellos, bajada del cielo, allí estaba adorando. Entonces, en un lugar de tanto paganismo, Dios hace grandes milagros para llamar la atención. Lo mismo aconteció en Hechos 8, cuando allí estaba Simón, ¿te acuerdas? El mago. Y entonces Dios también tiene que hacer muchos milagros para contrarrestar ese lugar de tanto paganismo que hay allí. Ahora la pregunta que muchos se hacen, la misión de la iglesia, ¿y por qué hoy no hay tantos milagros abrumadores y señales y demás? Recuerda lo que dice la palabra del Señor. En realidad,
sin fe es imposible agradar a Dios. Que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. ¿De qué se agrada a Dios? Se agrada de nuestra fe. Si la gente cree por los milagros, su fe, su creencia está basada en lo que ve, no en su fe. Y lo que agrada a Dios es la fe. Ahora es interesante que allí había judíos tratando en el nombre de Jesús de sacar demonios. Y ustedes escucharon y leyeron lo que pasó con ellos. Pero más interesante es lo que sucede luego en Éfeso. ¿Recuerdas aquel pasaje de 2 Corintios 5:17? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Mira, cuando predicamos de Jesús, la palabra del Señor no vuelve vacía. Nuestra tarea como iglesia es hacer discípulos, anunciar, todos, aún gente como Apolos, todavía no está muy preparado, pero ya está sirviendo. Nadie es preparado para el servicio en un aula, sino en el servicio, en el trabajo. Allí uno es preparado para servir al Señor. Y aquí entonces, en Éfeso pasa algo grandioso. Los que se encuentran con el Señor Jesús cambian tanto sus vidas que traen todos sus amuletos, los libros de magia, aquellas cosas que adoraban de Artemisa, y los ponen para ser quemados. Destruye todo lo ocultista. Pero con eso viene la oposición. Viene la oposición. La sociedad en contra de los que están adorando y enseñando acerca de Jesús. La sociedad de Éfeso. Recuerda que ahí se estaban perdiendo el negocio, porque claro, todos los que viajaban a Éfeso querían tener un recuerdito, una imagen para llevarse a su casa de esta diosa que todos adoraban. No adoraban a Dios, adoraban a una mujer, a una diosa, Artemisa, la diosa de la casa, la Diana. El Señor Jesús nos había dicho, ay de ustedes cuando los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Ay si ustedes los elogian. La sociedad. Esta semana vi un video de un pastor español que estaba volviendo del hospital, había tenido coronavirus, se estaba reponiendo. Y él en ese video nos dice algo así: cuidado con que la sociedad nos dicte la manera en que tenemos que adorar a Dios. Él, por supuesto, lo estaba aplicando a su España y cómo España está tratando de manejar a las iglesias que pueden y que no pueden hacer. Pero nos llevó a pensar en las plagas de Egipto. Y este pastor español decía, ¿recuerdan? Después de varias plagas, el faraón le dice al pueblo de Israel, está bien, vayan a adorar, pero dejen los niños aquí. Oye, ¿tú me vas a decir a mí cómo yo tengo que adorar a Dios? Y hasta parecería que me está haciendo un favor, faraón. Me está diciendo, dejen a los niños, mira, cuida de tus niños, déjenlos aquí. Después de varias plagas más, casi después de la novena, bueno, está bien, vayan, pero dejen sus animales aquí. ¿Para qué van a llevar sus animales? Déjenlos aquí. Y los judíos decían, nosotros vamos a adorar, no sabemos cuántos animales Dios va a querer que nosotros sacrifiquemos a su nombre. ¿Ves? Mira qué bueno. La sociedad queriendo marcarnos cómo nosotros tenemos que adorar a Dios. Está bien cuidarnos, está bien protegernos,
está bien respetar las autoridades, pero cuidado con la presión de la sociedad que nos quiere decir cómo nosotros tenemos que adorar a Dios. Y aquí hay una sociedad oponiéndose a la iglesia que predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque se rompía el negocio de los plateros, de aquellos que hacían que la gente no podía llevarse sus regalitos para cuando volvían a sus casas después de adorar a Artemisa. ¿Cuál es nuestra tarea a pesar de la oposición? Predicar el Evangelio y hacer discípulos. Pablo, representante de Dios del universo, enfrentado a los adoradores de Diana o de Artemisa. Los artesanos, por su parte, luchando por su negocio. No queremos perder nuestro negocio. Y entonces el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, predicando, mientras la gente buscando saciar sus emociones en la masa, 2 horas gritando, y entonces eso les hacía más fervorosos en su adoración. Pensemos, ¿cuál es nuestra misión? Servir al Señor. Los artesanos tuvieron que usar la violencia para querer hacer calmar y callar el Evangelio. Mira, mi hermano, mi hermana, esta es nuestra misión: predicar el Evangelio, cueste lo que cueste, hacer discípulos, entrenar a aquellos que quieren, como Apolos, predicar el Evangelio y dejar que el Señor obre los milagros que Él quiera hacer en su bendita voluntad. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto de entregarte en las manos del Señor para que Él te use para su gloria y honra? Espero que sí, espero que sí. El Señor nos bendiga y nos siga usando para ser luz y sal en este mundo necesitado. Vamos a inclinarnos ante el Señor en oración. Señor, en estos tiempos de dificultad, bendice a tu iglesia, para que tu iglesia cumpla el rol para la cual la ha formado. Señor, necesitamos muchos Apolos, muchos Pablos, muchos Aquila y Priscila en la iglesia de Jesucristo, para que Kendall sea luz y sal en este mundo. Oh Señor, te bendecimos, y en este tu día glorificamos tu nombre, te exaltamos. Sí, Señor, tu iglesia dice: ven, Señor Jesús, te anhela y te espera. Amén. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesús, la comunión esté con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén.